En esta tarde, hermanos, quiero saludarle a la iglesia, a los pastores, a la congregación, a cada uno de ustedes, deseando de que Dios pueda estar con cada uno de ustedes en este día. Sabemos que Dios es fiel, que Él es verdadero y que Él nunca se aparta de nuestras vidas y Él siempre está presente. Quería compartirles la palabra en este día que se encuentra en Juan, capítulo 3, versículo 16. Y la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dice su palabra. O sea, para que tengamos vida eterna. Este verso que se cita en varias partes de las predicaciones, lo hemos escuchado varias veces. Pero, ¿qué significa realmente lo que usted acaba de leer? O este trozo de la Biblia que se ha predicado en varias oportunidades de nuestra vida, nos hemos escuchado, no solamente hoy, sino que en varias ocasiones, en predicaciones, lo hemos escuchado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tiene sentido que Dios ame al mundo, porque Él lo creó. Por eso Dios ama al mundo, porque fue creación suya. Y si también Dios creó al mundo, también nos creó a nosotros. Él dice que tomó barro y creó al ser humano, su imagen y semejanza. También nos ama a nosotros, también la ama a usted, me ama a mí, porque somos su creación, creado por sus manos, maravillosas, perfectas. Jesucristo tuvo que dar a su Hijo. ¿Por qué Dios tuvo que dar a su Hijo? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a la tierra? ¿Para qué Jesús tuvo que venir a la tierra? Porque Satanás ganó el poder sobre la humanidad, sobre los hombres. Cuando nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva en la tierra, en el huerto del Edén, entró el pecado a la tierra. Entonces Satanás ganó sobre la humanidad, porque el pecado entró, la contaminación entró al hombre. Satanás engañó a Adán y Eva, y así él pudo entrar y contaminó la creación perfecta que Dios había hecho. Esa creación perfecta que Él quería para usted y para mí, Satanás la contaminó, la corrompió. Por causa del pecado de dos personas, nosotros ya no fuimos intachables. Porque cuando Dios nos creó, nosotros éramos imagen a Dios, perfecto en todo, incorrumpible, sin mancha, sin pecado. Pero cuando Satanás entra en el ser humano y lo corrompe, toda esa santidad, toda esa perfección que Dios había puesto en nosotros, se destruyó, se terminó. Porque entró el pecado a nuestra vida. Dice, como ya no podíamos vivir a Dios por completo, como ya no podíamos servir a Dios por completo, porque nuestra humanidad había sido corrompida. Dios nos deja los mandamientos para poder ayudar al hombre a caminar, para que el hombre pudiese tener una guía y pudiera seguir avanzando, pudiera guiarse bajo estos mandamientos y poder vivir en santidad, en rectitud ante Dios. Pero esto significaba que cada cierto tiempo se tenía que hacer un sacrificio para poder pedir la remisión de nuestros pecados, para poder limpiar nuestros pecados. Entonces se tenía que hacer un sacrificio. Porque nosotros no éramos capaces de vencer el pecado. Nosotros humanamente no podemos vencer el pecado, no podemos vencer las tentaciones cuando vienen a nuestra vida. No somos capaces de soportar, nuestra carne es tan débil
que nos hace caer, que nos hace flaquear, que nos hace pecar contra Dios. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros pecamos, estamos condenados a muerte. La paga del pecado es la muerte, hermano. La muerte física y también la muerte espiritual, la que nos separa de Dios, la que nos aleja de Dios, nos aparta de la comunión de Dios. Cuando usted y yo pecamos, nos apartamos. Ese pecado nos aparta de Dios. Y es la paga, es muerte para nuestra vida. El pecado creó una división entre Dios y nosotros. El pecado, como le decía, nos separa de Dios y nos distancia de Dios. Eso es lo que hace el pecado cuando el ser humano no es capaz de resistirlo, cuando el ser humano cede a la tentación, cuando en su carne usted no logra vencer, el pecado nos separa de la comunión que tenemos con Dios, porque con pecado nosotros no podemos ir libremente a Dios. Dios no va a aceptar. Dice la palabra de Dios que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado que hay en nosotros. Eso es lo que a Dios no le gusta, el pecado que pueda haber en nosotros. Y Satanás tenía el imperio de la muerte. Él agarraba a los pecadores con sus garras y los afirmaba para que ellos no pudiesen salir, para que pudiesen escapar. ¿Cierto? Jesucristo nunca pecó y Satanás perdió su poder. Porque cuando Cristo estuvo aquí en la tierra fue un hombre intachable. Fue un hombre sin mancha, sin pecado. Y Jesucristo lo venció. Jesucristo también anhelaba compartir lo que Él tenía en el cielo, lo que había sido diseñado para la creación de Dios. Él anhelaba que nosotros también fuésemos partícipes de esa creación hermosa que Dios tenía para nosotros desde el principio, desde el origen del mundo. Él quería que nosotros gozásemos de una vida eterna, que viviésemos de los privilegios que el Padre Eterno tenía para usted y para mí. Él tuvo que venir a la tierra a vencer a Satanás. Solamente lo podía hacer una persona que no tuviera pecado ni mancha. Era el único que podía venir acá a redimir nuestro pecado, a abrir aquella puerta, a hacer el puente para que nosotros pudiésemos tener otra oportunidad de poder llegar al Padre, de poder gozar de una salvación eterna, de vivir en aquel paraíso que Dios había creado para nosotros. Y solamente lo podía hacer un hombre santo, un hombre sin pecado, sin maldad. Solamente Jesucristo fue el único quien pudo tomar esa responsabilidad, tomar esa acción de venir acá a la tierra, de caminar entre nosotros, de dejarnos marcado su camino, dejó huellas por las cuales nosotros debemos de caminar, y era el único quien podía hacer el sacrificio de dar su vida. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único hijo, para que este mundo pudiese tener la opción, la oportunidad de poder llegar a la salvación, llegar a la vida eterna, a lo que Dios tenía preparado de un principio para nosotros. Jesús tomó esa gran labor. Él era el único quien podía ayudarnos. En Él estaban todas nuestras esperanzas, solamente en Jesucristo. Él tomó la forma de un ser humano, incluyó nuestra naturaleza pecaminosa para poder caminar acá en esta tierra, andar, pero Él nunca cometió pecado. Él nunca hizo nada que pudiera desagradar a su Padre. Él tomó el Espíritu Santo vino sobre su vida completamente y lo llenó de victoria, lo llenó de poder, lo llenó de gloria.
solamente Él. Cuando muere en la cruz, Satanás perdió su poder sobre la humanidad, porque Jesús nunca pecó. Porque él cuando estuvo en el desierto y Satanás quiso vencerle, cuando él estaba en ayuno y le dice que convierta esa piedra en pan, Jesús nunca fue tentado. Cuando le dice que si la adorase, él le entregaría todos los reinos de la tierra, Jesús no le obedeció, sino más lo reprendió. Él nunca cometió pecado. Jesús fue un ser humano, un hombre perfecto, una divinidad perfecta. En él no había mancha. Solamente Él podía redimir nuestros pecados, solamente Él nos podía dar la libertad. En Hebreo 14:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tan solo en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo se compadece de nuestros pecados. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos, cuando nosotros estamos débiles y le hemos fallado, Él se compadece. Él se compadece y tiene misericordia de sus pecados, de mis pecados. Porque Él nos ama. Porque Él no hizo un sacrificio en vano. Porque Él no vino a morir a la cruz para condenarnos, sino para salvarnos, sino para darnos oportunidades de poder llegar a la vida eterna, de poder caminar en los caminos que Él trazó acá en la tierra, para que pudiésemos llegar a alcanzar la salvación y la vida eterna, lo que ellos querían para nosotros desde un principio. Cuando Él muere, Satanás cree que Él ha vencido, cree que Él ha vencido sobre Él, pero estaba equivocado, porque Jesucristo lo venció en la cruz, cuando Él se levanta de entre los muertos, cuando Él muestra su poder y su gloria y vence a la muerte y se levanta en majestad y gloria, mostrando el poder de su Padre, la autoridad que Dios le había dado. Y Satanás es vencido. Cuando Jesús apareció en las puertas del reino de los muertos, Satanás solamente quedó asombrado, porque nunca se imaginó que Jesús le iba a aparecer. Nunca se imaginó que Jesús iba a estar allí, mostrándole el poder y la gloria de Cristo. Que no hay nadie sobre Él más que su Padre. Que Satanás no significa nada. Que Satanás no tiene el poder contra Dios. Que Satanás no tiene autoridad sobre Jesucristo, sobre la iglesia. Satanás no tiene autoridad sobre su vida. Porque usted fue comprado a precio de sangre. Porque Jesucristo pagó un alto precio por usted y por mí. Y Satanás no puede tener autoridad sobre su vida. Muchas veces nosotros esclavizamos nuestra vida al pecado, a las cosas que nos ofrece este mundo. Jesucristo cortó las cadenas. Jesucristo nos sacó de la opresión. Jesucristo nos sacó del pecado. Él pagó un alto precio por su vida. Y muchas veces nosotros vivimos esclavizados, todavía vivimos atados al pecado, a las cosas que nos ofrece este mundo. Pero de todo lo que hay acá en este mundo, en esta tierra, nada nos puede salvar. Nada. Nada nos puede dar una vida eterna. Nada nos puede llenar de paz. Podemos ver cómo está el mundo, el caos que hay en el mundo, cuánta violencia, cuánta maldad. El mundo solo nos ofrece destrucción y perdición. Pero Jesucristo no. Jesucristo nos dio una vida eterna. Él pagó el precio por usted, cortó las cadenas que le ataban. Dice, porque de tal manera amó al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Este versículo trae una enorme esperanza, hermana, para usted y para mí.
un camino que conduce directamente a nuestro Padre eterno. Y ese camino lo hizo Jesucristo. Él trazó ese camino que nos lleva a la salvación, que nos lleva a la vida eterna. Un camino creado solamente por Jesucristo, que nos dejó trazado, marcado, para que nuestros pies anduvieran por ese camino, para que usted no se desvíe del camino, para que usted no se devuelva, para que usted no se salga del camino. Ese es el camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Un camino angosto, un camino con pruebas, con dificultades, como Jesucristo las tuvo acá. Él también padeció muchas cosas. ¿Y quiénes somos nosotros para no padecer también? Dice que seremos probados como el oro en el crisol, para ver si realmente somos oro verdadero, para ver si realmente somos cristianos verdaderos. Jesús vino a la tierra y preparó un camino para que su pueblo pudiese seguirlo, caminar por sus sendas, conducirse rectamente, en santidad, en rectitud. Esto significa que por causa del sacrificio de Jesús, ya no somos más esclavos del pecado. Usted y yo ya somos libres. Cuando Jesús venció en la cruz, cuando fue crucificado, Él nos liberó. Ya usted y yo somos libres. Libres de andar. Libres de las tentaciones. Libres de las cosas que trae este mundo. Él pagó un alto precio por usted y por mí. Y si tomamos nuestra cruz cada día, como lo hizo Jesús, entonces Satanás ya no tiene el control sobre nuestras vidas. Cuando usted toma todos los días su cruz y sigue adelante, toma todas las cosas que puedan ser adversas en su vida y sigue adelante. Y nada lo detiene, ni las enfermedades, ni las crisis económicas, ni los problemas familiares. Nada lo detiene. Y usted toma su cruz y sigue adelante. El Satanás ya no tiene el control sobre su vida. No lo tiene. Porque usted está caminando con Cristo. Y Cristo le está ayudando a llevar esa cruz. Cristo está preparando su camino para que usted avance. Él no lo va a dejar en el momento de la debilidad solo. Él no lo va a dejar caído. Él lo va a levantar. Lo va a sostener y lo va a tomar en sus brazos. Y lo llevará para que usted pueda seguir avanzando, para que usted pueda seguir caminando. Él toma el control de nuestras vidas. Cuando usted y yo dejamos que Dios tome el control, Satanás ya no tiene autoridad sobre usted y sobre mí. Con la ayuda de Dios podemos recibir el poder y vencer el pecado que está en nuestra carne. Con la ayuda de Dios, solamente con la ayuda de Dios, podemos vencer al pecado. Podemos seguir avanzando, creciendo. Y cuando resistimos a Satanás y hacemos morir el pecado, algo divino, algo celestial, llega a nuestras vidas diarias. Cuando hacemos morir el pecado, algo divino llega a nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, que nos redime, que nos orgulle, que nos ayuda a avanzar, que nos ayuda a seguir adelante. Si hacemos esto, vamos por el mismo camino que Jesucristo anduvo, un camino que conduce directamente al reino de los cielos, donde compartiremos eternamente con Jesucristo, donde podremos sentarnos a la mesa, donde podremos conocer a Jesucristo y poder honrarle, poder alabarle, agradecerle por todo el tiempo que Él nos ayudó cuando estuvimos en este mundo, en esta tierra pecaminosa. Su palabra dice que nosotros estamos de paso, que nosotros no somos de este mundo. Estamos de paso, hermano.
No nos contaminemos con las cosas de este mundo que no nos corresponden, que no son para nosotros. Nosotros tenemos un reino allá arriba en los cielos. Tenemos una heredad. Cristo ya nos liberó. Cristo ya pagó el precio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que todo aquel que en él cree. Debemos de creerle a Jesucristo. Debemos de creer en sus promesas. En las promesas que nos dejó acá en este libro. Debemos de creerle y fortalecernos en su palabra. Es el único camino, es la única verdad, para que usted y yo podamos alcanzar la vida eterna, para que usted y yo podamos llegar a ese reino y poder alcanzar las promesas que Cristo tiene para nosotros y poder vivir en ese mundo maravilloso, grande, perfecto que Dios había creado para usted y para mí. Ese mundo que se perdió, ese mundo que se lo perdió Adán y Eva, donde había santidad, donde no había pecado, donde no había nada que pudiera contaminarlo. Dios nos dio otra oportunidad y envió a su Hijo. Por amor a nosotros, entregó a su Hijo para que usted y yo pudiésemos caminar por esta senda que Jesucristo dejó trazar. Que Dios en este día, en esta tarde, pueda bendecirle, que esta palabra pueda haber tocado su corazón y pueda haber sido un alimento que pueda fortalecerle, pueda restaurarla, pueda animarlo a seguir adelante y a seguir confiando en Cristo y apartarnos del pecado, apartarnos de las cosas malas que hay en este mundo, que no nos corresponden. No nos contaminemos, sino que todo lo contrario, santifiquémonos cada día más, acercándonos a Dios, que no nos apartemos, que el pecado no nos aparte de la comunión del Padre. Que Dios pueda bendecirle, que en este día, en esta tarde, Dios pueda obrar en su vida, que esta palabra pueda quedar en su corazón, pero no guardada, como en el baúl de los recuerdos, no, sino que pueda quedar en su corazón grabada para que usted pueda hacer la vida en usted, para que usted pueda caminar bajo la voluntad de Dios y esto pueda ser la guía espiritual que usted necesita para fortalecerse y para seguir adelante. Que Dios le bendiga, que Dios pueda llenarlo de paz, que Dios pueda llenarnos de santidad y que Dios nos dé la fuerza para seguir avanzando. Que aunque vengan los problemas y las dificultades, nosotros nos refugiamos en Cristo. Y sabemos que tenemos un intermediario entre los hombres y Dios, y que se llama Jesucristo, el puente, el que está intercediendo por usted y por mí. Así que un abrazo grande, que Dios les bendiga, que esta palabra haya sido un alimento que pueda fortalecer, animar, restaurar su vida. Un abrazo grande y muchas bendiciones. Amén.